Muchas gracias al Club de Abogados. También un saludo a todos aquellos que se están uniendo. Disculpen, en realidad el tiempo ha habido un problema técnico, pero la idea es obviamente, como ya se mencionaba, compensar estos 15 minutos de más. Entonces, en esa línea, vamos a tomar algunas consideraciones iniciales antes de poder hablar sobre este curso. Primero que nada, vamos a tener una pausa a la mitad de la misma, más o menos a las 8:15, la cual vamos a abordar evidentemente unos 5 minutos de descanso para poder proseguir luego con la segunda mitad de la explicación. Y al finalizar, también, ¿no? Si hay dudas o consultas sobre los temas abordados, vamos justamente bueno, pues a responder a aquellas dudas que se presenten en el chat. ¿Ok? Bien. Entonces, lo dicho, este curso en realidad está enfocado específicamente en los asuntos ambientales de la pequeña minería y la minería artesanal. Sin perjuicio de ello, vamos a abordar también algunos procedimientos conexos. Es indudable de que el tema de la gestión ambiental en el tema minero aborda diversas vertientes. No solamente es el IGAFON, si es que lo estamos pensando de esta manera, ¿no? En realidad aborda diversos procedimientos, involucra procedimientos con la Autoridad Nacional del Agua, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, obviamente también con los propios gobiernos regionales a razón de la evaluación del instrumento de gestión ambiental, así como también, obviamente, en los procesos de fiscalización. Se piensa que la fiscalización ambiental, en el caso de la MAPE, es, bueno, muy poco desarrollada, pero en realidad existen departamentos en los cuales los gobiernos regionales, a través de sus autoridades regionales ambientales o a través de sus direcciones regionales de energía y minas, realizan fiscalización ambiental, ¿no? Si uno revisa muchos de estos casos, se ve con la sorpresa de que, en efecto, ¿no? Hay diversas acciones de sanción, desde lo más mínimo, ¿no? Por no segregar adecuadamente los residuos sólidos, o indudablemente ya cuando estamos hablando de alcances mayores, por no contar con el instrumento o realizar acciones sin la previa disposición de las obligaciones ambientales que están desarrolladas en el instrumento. Pero evidentemente, la gestión ambiental, en el caso de MAPE, no solamente se puede restringir en esta idea de procedimientos, trámites e institucionalidad. En realidad todo esto tiene un sustento mayor, ¿no? Y es la problemática de la MAPE como tal. Ciertamente ya llevamos más de 10 años, ¿no? Muchos dicen que el proceso de formalización, por ejemplo, ha sido un fracaso. Tenemos unos bajos porcentajes en realidad de formalización, no alcanzamos ni el 20%, incluso sería menos en lo que vaya de este 2023, ¿no? Considerando todo este rango de tiempo de 10 años o más. Entonces, eh, la idea de por qué esto es así, en realidad tiene diversas variantes, pero una de ellas es la ambiental. La problemática ambiental propiamente de la MAPE tiene que ver con la misma naturaleza de este tipo de actividades. Son actividades pues que ciertamente están desarrollándose en algunos puntos por mera subsistencia, es decir, por cambio de actividad. Hay muchos lugares en el Perú en los cuales muchas comunidades han dejado de desarrollar sus actividades de agricultura y se han trasladado para el tema de la minería, concretamente la minería informal, y esto obviamente involucra que esta visión informal y de subsistencia tome como objeto secundario evidentemente los temas ambientales. Indudablemente esto a la larga pues genera un impacto ambiental relevante en el medio donde se desarrolla. Por tanto, este curso también tiene por objeto hablar un poco de esta problemática, ¿no? La problemática que incluso el día de hoy vamos a tocarla, porque es ciertamente una de las bases de las políticas públicas que el Estado ha desarrollado. El Estado ya tiene tiempo desarrollando políticas públicas específicas en materia de minería artesanal y minería ilegal. Este es un tema que también vamos a tocar en este curso, toda vez de que, bueno, pues en efecto, si bien es cierto, no es lo mismo la minería informal que ilegal, pero ciertamente, pues, ¿no? El desencadenante de una minería alejada de un proceso de formalización conlleva ciertamente cosa que se desarrolle lo que ya se cataloga como una minería ilegal y más aún obviamente se está desarrollado en zonas prohibidas.
Entonces, este curso tiene por objeto, obviamente, abordar no solamente pues, procedimientos o institucionalidad, sino también abordar esta dimensión ambiental, socioambiental, si se quiere, y quizás también reflexionar finalmente sobre si la idea de solucionar el tema de las implicancias ambientales de la MAPE parte únicamente de agilizar procedimientos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, he escuchado de que va a existir propuestas normativas para agilizar procedimientos en el marco, obviamente, de la minería en general. Se entiende que quizás el tema de la MAPE también va a impactar, pero indudablemente la idea de la institucionalidad de los procedimientos no es lo único, no es lo único que debe abordarse, ¿no? Eh, la idea de tener una gestión ambiental adecuada en el caso de la MAPE parte primero, evidentemente, de conocer una visión integral que se debe tener sobre justamente la gestión de esta actividad. Si bien es cierto, el curso está planteado para el tema de la gestión ambiental en específico, no podemos desconocer que este proceso es integral. No se puede desarrollar de manera adecuada sin que previamente exista, por ejemplo, ¿no? una visión idónea en materia laboral, en materia de seguridad y salud ocupacional, en materia social también, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿no? Con mayor razón en el tema socioambiental como tal. En esa línea, pues, esta sesión va a tener por bien hablar un poco de los temas iniciales, ¿no? De la MAPE como tal. Vamos a abordar concretamente las problemáticas ambientales que se desarrollan directamente por una minería artesanal o pequeña, no desarrollada en el marco, evidentemente, de la legalidad o incluso en el marco de la legalidad, se aborda una problemática mayor que el Estado a la larga quizás no ha sabido abordar, y ciertamente esto explica de por qué actualmente se tiene en consideración, ¿no? Tener como un nuevo marco normativo relacionado a la MAPE. Existe un proyecto de ley que justamente tiene por objeto cambiar todo este escenario, ¿no? Entiendo que el sentido quizás ya no es hablar de plazos de formalización, sino tener evidentemente ya un criterio único en la cual quizás el minero informal pues, pueda acogerse a todo este proceso de formalización en tanto esto sea posible, sin considerar estos plazos que, bueno, en el caso particular del proceso vigente, se ha ampliado hasta el 2024. ¿Ok? Esto entonces será la primera parte de esta pequeña sesión. Luego de ello vamos a abordar ya un poco la política, las políticas en realidad, que es un tanto más densa, pero es importante considerar que nos vamos a enfocar en el tema de la gestión ambiental, tomando también en consideración otras acciones que el Estado viene desarrollando, ¿no? No solamente es abordar la gestión ambiental enfocada únicamente en la gobernanza o en la institucionalidad o en la gestión ambiental descentralizada de los GORIS. Involucra, por ejemplo, tecnologías limpias, involucra el reemplazo, por ejemplo, del mercurio. Existe un acuerdo de Minamata que evidentemente hay un compromiso del Estado como nación, como Estado como tal, de que al 2030 pues estos procesos de mercurio sean reemplazados por procesos alternativos y esto también impacta la MAPE, ¿no? Y así también pues hay acciones particulares, concretas, en el caso de las naturales protegidas, entre otros. Y finalmente ya vamos a hablar un poco de la institucionalidad, ¿no? Esa última parte de este curso, concretamente de este módulo, abordará un poco ya lo que corresponde al rol del Ministerio de Energía y Minas, concretamente de los gobiernos regionales. Es importante también mencionar que haremos algunas pinceladas, aunque ya para las siguientes sesiones vamos a tener mayor detalle de lo que va a corresponder, obviamente, al rol de la ANA, al rol del CERNAM, también el rol del OEFA, ¿no? El OEFA, si bien es cierto, no es una autoridad que interviene de manera directa, sí tiene un rol importantísimo en el marco, obviamente, de la gestión de MAPE. Y esto es, obviamente, el proceso de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y el acompañamiento que se realiza, sobre todo en algunos departamentos que se han tenido como programas pilotos, el acompañamiento que ha tenido EFA justamente para desarrollar la fiscalización ambiental en el marco, obviamente, de las funciones de los gobiernos regionales. Bien, entonces, en ese ámbito, ¿no? La sesión de hoy tiene por objeto, obviamente, hablar de esta problemática, así como también un poco sobre las políticas públicas y la institucionalidad que intentan, obviamente, abordar esa problemática, ¿no?
Entonces, en esa línea, es importante, obviamente, mención de dónde inicia todo esto, ¿no? El tema de la minería artesanal y de pequeña escala, en realidad no es una actividad nueva. Los años, ya sea por el precio del oro, entre otros, ¿no? En realidad, todo esto viene ya desde mucho tiempo atrás. Siempre ha existido una relación directa entre pues, las personas de este territorio con la gestión de los minerales, ¿no? Incluso de índole, obviamente, prehispánica. A tal punto de que, por ejemplo, más o menos en los años 2007, ¿no? Se quiso reconocer el desarrollo de este vínculo que hay en la gestión del mineral y el territorio como un conocimiento ancestral. Hubo un proyecto de ley que intentaba reconocer esta relación de ancestría entre la gestión de los minerales y, por ejemplo, lo que han venido haciendo los pueblos andinos durante pues, muchos años y siglos antes incluso de la llegada de los españoles como tal, o de los europeos. Y esto es así porque evidentemente, pues, ¿no? La relación con los metales siempre se ha dado, siempre ha existido en estos territorios. No obstante ello, ¿no? A pesar de esta relación que ha existido entre las personas de este territorio y los minerales, es importante también considerar que los últimos acontecimientos que ha generado la historia peruana, entiendas a esto, por ejemplo, el desplazamiento de diversa población andina debido, por ejemplo, al terrorismo o la crisis económica que afectó los años 80 y posteriores, impulsó evidentemente que muchas personas obviamente cambiasen de territorio a un nuevo lugar porque, por ejemplo, ha existido, pues, ¿no? Como ya he comentado, un boom, concretamente del precio del oro. Eso explica, por ejemplo, que tenemos departamentos como Madre de Dios, los cuales la mayor parte de su población no son originarios de su lugar, ¿no? Sino que evidentemente vienen de los departamentos aledaños, vienen de Puno, vienen de Cusco, porque el boom más el desplazamiento de estos hechos históricos han generado obviamente un cambio, un reemplazo de actividad de, como he mencionado, agricultura y ganadería, obviamente por el tema de la minería como tal. Entonces, antes de abordar las implicancias ambientales, téngase presente, pues, ¿no? Que el tema de la minería artesanal y de pequeña escala es un tema social, es un tema que ciertamente tiene una razón de ser basada en hechos históricos recientes como nación, que ha impulsado a gran parte de la población de estos lugares justamente a reemplazar sus actividades y de manera directa o indirecta dedicarse a este tipo de actividades, ¿no? Cabe destacar que, por cierto, se manejan cifras de que el 1% del PBI de nuestro país emana de este tipo de sector, ¿no? Emana de la MAPE. No es, obviamente, una actividad secundaria como tal, en realidad genera diversas fuentes de empleo de manera directa o indirecta, al punto que rivaliza con la minería de gran y mediana escala, incluso a nivel de personas involucradas, obviamente la supera. Cabe destacar, pues, que en efecto, en algunos casos, ¿no? Parte de los minerales, incluso llega hasta la mitad de este, se estima, ¿no? Por ejemplo, veas el oro, que parte, obviamente, de las actividades de la MAPE. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte o la mitad, o cerca de la mitad, del oro producido en el Perú se origina, obviamente, en este estrato o estos estratos. Por tanto, no es una mera actividad secundaria, ¿no? Y esto obviamente explica de que, bueno, pues al Estado le ha costado entender esta situación y por tanto, pues, ¿no? El tratamiento que ha tenido respecto a la formalización, al propio sistema en cual ya hemos pasado por 3 marcos normativos o 3 procesos de formalización, como se quiera mencionar, no ha servido porque quizás no se ha tomado como gran relevancia que hay diversas actividades que dependen de manera directa o indirecta, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de la formalización, el Estado se ha centrado bastante en los procesos de extracción, procesamiento, pero, por ejemplo, se ha hecho poco
respecto al tema de la comercialización. Y es así donde tenemos también un gran problema, porque parte de las actividades que impulsan la MAPE también son de índole indirecta, ¿no? Y concretamente, pues, aquellos que se dedican al comercio del mineral extraído en la MAPE, justamente son una pieza angular para poder ver o avisorar toda esta problemática social que se genera, porque evidentemente hay una trazabilidad, ¿no?, de este metal que aún nos cuesta como Estado seguirlo, ¿no? En realidad no es nada nuevo. Eh, Lastimosamente esta problemática también se reproduce en el sector forestal, por ejemplo, ¿no? La trazabilidad de la madera o en el sector de fauna silvestre, la trazabilidad también del comercio ilegal de fauna silvestre, y a escala larga, evidentemente, el proceso integral, como debería ser, pues no lo es tanto en la medida de que falta esta pieza clave y angular, ¿no? Y ya ni qué decir, por ejemplo, de los proveedores, ¿no? Sabemos que estamos saliendo de una crisis política, quizás es posible de que en la actualidad aún permanezca, pero uno de los impactos interesantes que ha tenido, sobre todo pues el bloqueo de carreteras en el sur del país, ha generado también pues una visibilización de lo que sucede, ¿no? Hay todo un contrabando respecto a insumos químicos, entiendes, el mercurio, y también respecto obviamente al oro, que entre comillas podemos decir que es blanqueado en la frontera con Brasil y Bolivia y que luego pues ya cuesta o es más difícil, por ejemplo, darle seguimiento y es muy posible que la mayoría o gran parte de los minerales, veas en las joyas, el oro que está en alguna joyería, parte de esto venga obviamente de la minería como tal. Pero también hay que considerar el tema de las implicancias sociales que impulsan a la MAPE no son propios de este país, ¿no? El mismo problema lo está teniendo Ecuador, Colombia, Brasil, incluso Bolivia. En realidad son problemas propios de países en vías de desarrollo, porque si nos vamos al otro lado del Atlántico, en África, por ejemplo, también tenemos problemas similares, ¿no? Y esto es así porque evidentemente el tipo de fenómeno que se desarrolla en el caso de la MAPE, es un fenómeno muy particular relacionado a los países donde hay una alta informalidad, ¿no? Entonces, una vez más, podemos concluir de que el tema de avisorar por qué se está dando un problema ambiental, social, laboral, entre otros, justamente tiene que ver con las mismas entrañas de nuestro sistema normativo, en la cual evidentemente tenemos trámites engorrosos, no solamente el ambiental, no solamente el proceso de formalización, sino también para la propia constitución, obviamente de asociaciones, empresas, entre otros, cooperativas, ¿no? Entre otros que ciertamente pues generan a la larga una visión, ¿no?, muy desalentadora para aquel minero que se quiere formalizar, y ya ni qué decir obviamente ya del proceso que involucra obtener un permiso para poder explotar en el lugar donde se está desarrollando la actividad minera de la MAPE, porque ciertamente pues sigue siendo, ¿no?, a día de la fecha la piedra en el zapato, la cual muchas de este proceso de formalización se detiene toda vez que no se logra alcanzar este ansiado permiso del titular del lugar para poder desarrollar de manera adecuada la actividad minera. Entonces, ese es el panorama inicial, ¿no? La actividad de la MAPE se desarrolla obviamente en un escenario de cambio social, de reemplazo de actividad económica que tiene una nación histórica, pero que a su vez se conjuga obviamente con este proceso de informalidad propio, obviamente, de países como el Perú. Pero concretamente, ¿qué viene a ser un titular minero? ¿Quién es el objeto de todo este cuestionamiento? ¿De dónde parte o sobre quién recae toda esta serie de obligaciones que va a involucrar de aquí en adelante, obviamente, la gestión ambiental de la MAP? Pero que concretamente, ¿no?, en la política multisectorial, en la pequeña minería artesanal 2030, está avisorado como toda aquella persona natural o jurídica que siendo titular o cesionario de una concesión minera, realiza de manera efectiva actividades, pues, ¿no?, de exploración, explotación, beneficio, labor general, transporte minero,
¿no? Una vez, obviamente, otorgados los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes que fuesen requeridos por las autoridades mineras competentes, ¿no? Lo cual incluye también, pues, ¿no? Aquellas de índole ambiental. Es imposible deslindar la idea de que el titular de la MAPE sigue estando, ¿ya? Bajo los mismos alcances de un titular de la gran y mediana minería. ¿Qué quiere decir esto? Como todo titular que intenta desarrollar actividades sobre los recursos naturales, necesita obviamente de un título habilitante o en su defecto de un contrato que